Ya grabando, qué gusto contar con la presencia de todos ustedes. Gracias por volver, gracias por estar aquí para continuar en este curso, las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Las diapositivas van a aparecer un poco diferente, el contenido es igual. Hemos actualizado la presentación un poco para esta lectura y a las lecturas que nos faltan. Esta noche vamos con la lección 3 y vamos a ver los primeros dos mandamientos. Y pues puede haber diferencias en cómo nombrar los mandamientos y cómo dividirlos. Hay libertad en cómo vamos a dividir las categorías de los mandamientos. Lo más importante es saberlos y ponerlos en práctica. Pero vamos a ver los primeros dos mandamientos esta noche y en las próximas clases vamos a estar viendo los otros mandamientos para saberlos y para meditar en ellos y aplicarlos a nuestras vidas. Entonces, la lección 3 para nuestro curso, la ley y el evangelio. Vamos a usar esta oración que tenemos aquí para abrir oficialmente nuestra reunión esta noche. Oremos. Querido Dios Todopoderoso, perdónanos por no ponerte en primer lugar en nuestras vidas. Perdónanos por no acercarnos a ti en oración tan continuo como debemos. Perdónanos por no usar tu nombre como lo debemos. Te agradecemos por enviar a tu Hijo a hacer esas cosas perfectamente por nosotros como nuestro sustituto y para salvarnos del castigo que merecemos por esos pecados. Ayúdanos a vivir en el gozo de tu salvación cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Veo que tenemos algunos compañeros más. Muy buenas noches y que todos sean bienvenidos. Vamos a iniciar revisando el contenido del video y las preguntas que planteé en nuestro grupo de WhatsApp. Y la primera pregunta que tenemos es, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien, exactamente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y vamos a hablar esta noche sobre los ídolos. Y los israelitas, ellos se enfrentaron y cayeron en la tentación de fabricar y adorar a ídolos. Y podemos decir, qué locura, qué raro, cómo pudieron hacerlo. Pero nosotros sabemos también al meditar en este mandamiento que hay muchos dioses falsos a nuestro alrededor. Y puede ser que no son de madera o oro o de plata o de piedra, pero podemos fabricar ídolos hoy, ya sea la plata, la fama, el prestigio, el trabajo, hasta la familia. Entonces vamos a hablar sobre este concepto. Pero antes, ¿cuál es el segundo mandamiento? Según lo que escucharon en el video, ¿cuál es el segundo mandamiento? No No tomarás tomarás el nombre de el Jehová nombre de tu Dios Dios en en vano. vano. Muy bien, excelente, hermanos, excelente, amigos en Cristo. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Un poco sobre el orden para los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están escritos para nosotros en dos partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20 y también en Deuterónimo capítulo 5. Y en Éxodo capítulo 34, versículo 28, dice, y Moisés estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, pero sí escribió en las tablas de piedra las palabras del pacto
es decir, los 10 mandamientos. Así que la Biblia divide estos mandamientos en 10 grupos, pero no nos dice en dónde están las divisiones. Las varias ramas del cristianismo, las diferentes iglesias cristianas que hay hoy en día y durante los siglos han dividido de manera diferente a los 10 mandamientos según sus historias, según sus tradiciones, a veces según su enfoque. Ninguna manera es incorrecta y se debe dejar a los grupos reuniéndose. Entonces, hay libertad aquí. Hay mucho más que podemos decir. Nosotros en Academia Cristo, ya que somos parte de la iglesia luterana, una iglesia protestante, sí, con raíces en la católica romana, pero con raíces en la reforma protestante de 1517, ya que somos de esta tradición y somos de esta iglesia, nosotros tenemos esta división que estamos usando en este curso. Con el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y con el segundo mandamiento siendo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero aún más importante que la numeración, ¿qué quiere Dios que hagamos en el primer mandamiento? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué quiere Dios que hagamos con el primer mandamiento? Que tengamos temor, que amemos, que confiemos. Muy bien, creo que Jerónimo estaba tratando de contestar, pero está cortando un Perdón, poco su conexión, estimado Jerónimo. Entonces, creo que, ¿quién era? ¿Que era Rubén? O pues, Pastor, Vero, a lo mejor, sí, vamos a usar vamos a usar la mano virtual. Gracias, Joaquín. Joaquín se levantó la mano y le damos la palabra a Joaquín. Adelante. Sí, pastor. Bueno, ¿qué quiere Dios que nosotros hagamos con el primer mandamiento? Considero que debemos de darle toda la gloria a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Esa es una parte muy importante en ese primer mandamiento. Darle la gloria a Dios sobre todas las cosas. Ok, darle la gloria a Él, darle la gloria a Dios sobre todas las cosas. Gracias, Joaquín. Y Ingrid, adelante. Sí, según el video que le debemos tener temor a Dios y también hacerle reverencia solo a Él, a nadie más. Darle reverencia solamente a Él. Muy bien, Dios quiere que tememos, amemos y confiemos en Él sobre todas las cosas. Y hay siempre la tentación de amar a otras personas y a otras cosas más que a Dios. Y siempre hay la tentación de confiar en lo que tenemos, confiar en nuestra salud, confiar en nuestro éxito, confiar en nosotros mismos. Pero este mandamiento nos recuerda que Dios quiere que tememos, amemos y confiemos en Él sobre todas las cosas. Muy bien. ¿Y cómo encontramos esperanza en el nombre de Dios? Vamos a hablar un poco ahora sobre el nombre de Dios y cómo es que podemos encontrar consuelo, esperanza, alivio, refugio en el nombre de Dios. Adelante, los invito a usar la mano virtual y enseguida hacer su aporte. ¿Quién quiere ayudarnos a entender este concepto? Sí, Joaquín, adelante. Bueno, realmente, ¿cómo encontrar nosotros esperanza en el nombre del Señor? El nombre del Señor, si lo miramos de una manera muy amplia en todo el panorama de la Biblia, encontramos que Dios tiene diferentes nombres
En Isaías habla de príncipe de paz. Entonces, yo creo que ese nombre nos está a nosotros indicando que cuando nosotros estemos en tribulaciones, en angustia, si tenemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien también en el Antiguo Testamento se le llama príncipe de paz, yo creo que nosotros lo podemos usar en ese momento. También hay otras formas de otros nombres, por ejemplo, Emanuel, que significa, creo que Dios con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. De hecho, vamos a ver en un momentito algunos de los nombres de Dios, algunos de los nombres de Jesús. Por ejemplo, usted mencionó Emmanuel y ver el significado de estos nombres. Y muchas gracias por la participación en el chat. También estoy de acuerdo. El nombre de Dios es todo lo que Él revela acerca de sí mismo en las Escrituras. Entonces, es más que simplemente un título. El nombre de Dios representa todo lo que sabemos acerca de Dios y quién es Dios. Hay mucho significa mucho el nombre de Dios. Y cada nombre, ya que tenemos varios nombres, cada nombre enseña algo, como Joaquín nos estaba diciendo. Vamos a ver ahora unos versículos. Tenemos Mateo 1, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sabemos que el nombre Jesús es el mismo nombre que Josué en el Antiguo Testamento. Josué es la versión en hebreo, Jesús la versión en griego, y el nombre Jesús quiere decir el Señor salva. Entonces, cuando escuchamos Jesús, sabemos que Jesús nos ha salvado de nuestros pecados. Y Joaquín, ¿pudiera leer, por favor, Mateo capítulo 1, 23, lo que tenemos aquí en la pantalla, porque menciona Emmanuel, el nombre que usted nos mencionó? Mateo capítulo 1, 23. ¿Si alcanza a leer? Perdón, parece, pero que se cayó la conexión. Entonces voy a leerlo, Mateo 1, 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces tenemos Jesús, Emmanuel, también tenemos Redentor, el que paga el precio necesario para liberarnos, para rescatarnos, el que ha pagado nuestra deuda, el Redentor. De Job 19, 23, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. Tenemos algunos más. Un voluntario, por favor, para leer los tres que tenemos, Juan 10, 11, Juan 1, 21 y Juan 1, 29. Dice Juan 10. Sí, hágale Ingrid, muchas El buen gracias. pastor. ¿Ya? Sí, adelante, gracias. Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor. El pastor da su vida por las ovejas. Juan 1, 41. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas gracias. Entonces Jesús es nuestro buen pastor y podemos imaginarlo ahí con su vara de pastor, cuidándonos, ayudándonos, protegiéndonos, hasta dando su vida por nosotros. También el Mesías, el Cristo, el ungido para ser el Salvador. Y el Cordero de Dios, el que ofreció su vida como el sacrificio para expiar por los pecados de todo el mundo. Y estimada Nelly, ¿pudiera ayudarnos con la lectura de Juan, este Salmo 79 y Isaías
9, versículo 6, los 3 versículos que tenemos aquí en la pantalla, por favor. Listo, pastor, ya voy. Gracias. Dice, en el principio yo existía, el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Salmo 79:9. Oh Dios y Salvador nuestro, por la gloria del nombre, ayúdanos por tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados. Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Ya va que no veo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esos son los nombres que se le darán. Muy bien, excelente. El verbo, entonces, sabe, y este nombre significa muchísimo, que Jesús es la palabra. Es un concepto que va más allá de nuestra comprensión. ¿Cómo puede ser Jesucristo lo mismo como la palabra de Dios? ¿Cómo es que Jesús y la palabra son la misma cosa, el mismo ser? Es algo radical que no podemos comprender, pero Jesús es el verbo, Jesús es el verbo que se hizo hombre, que se hizo carne. El Salmo nos dice que Dios es nuestro Salvador y en su nombre encontramos ayuda. Y tenemos estos 4 nombres en Isaías: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cada uno de estos nombres también significa algo. Pensando en el contexto del Antiguo Testamento, los consejeros dieron consejos a los reyes en las batallas. Dios fuerte, aquí tenemos una comparación entre el verdadero Dios y los falsos dios, que este es el Dios fuerte, el Dios real, Padre eterno, que siempre existía y que siempre va a haber, y príncipe de paz. Aquí tenemos como un contraste interesante, que normalmente los príncipes estaban para luchar, pero Él es el príncipe de paz y su lucha contra el diablo nos trae paz. Podemos hablar mucho más sobre todos estos nombres, pero cada uno de estos nombres significa algo, y significa algo para usted, para mí, para nosotros, para nuestra salvación. Entonces, tenemos un mandamiento para ayudarnos a respetar el nombre de Dios. Ya que el nombre y los nombres de Dios son tan importantes, queremos dar honor y respeto a estos nombres y no utilizar los nombres para maldecir, para jurar, para hacer bromas y chistes. Entonces tenemos aquí en este mandamiento, pues la ley trabajando como espejo. A veces he utilizado mal el nombre de Dios. Tenemos la ley también sirviendo como un freno al pensar en el castigo que nosotros merecemos. Vamos a tratar de no mal usar la palabra de Dios, pero es más pensando en todo lo que Dios ha hecho para nosotros y pensando en cómo Dios mismo, en la persona de Jesús, siempre usó bien el nombre de Dios en nuestro lugar. En gratitud a Él, vamos a querer usar bien los nombres de Jesús y usarlos para alabanza, para invocar a Dios, para proclamar las buenas nuevas.
con esta introducción vamos a entrar en materia hoy para la lección 3 y vamos a volver a este tema general de los 10 mandamientos, las cosas que Dios todavía quiere que hagamos y lo que no quiere que hagamos. Dios dio los 10 mandamientos a su pueblo, los israelitas, y hay en los 10 mandamientos ley ceremonial. Por ejemplo, con el tercer mandamiento acerca del día de reposo. Ahí tenemos ley ceremonial, pero todavía las categorías generales de los 10 mandamientos tienen aplicaciones para nosotros. Nosotros hoy en día somos libres para adorar cualquier día de la semana. Podemos reunirnos y congregarnos el miércoles, el viernes, el sábado, el domingo. No tiene que ser el día de reposo. Pero de todos modos debemos congregarnos y debemos estar en la palabra de Dios. Entonces esta aplicación sigue hoy en día. Entonces tenemos aquí en los 10 mandamientos las cosas que Dios todavía quiere que hagamos y lo que no quiere que hagamos. Sí, señor Rolando, le damos la palabra. Adelante. Gracias, pastor. Una pregunta. Esas expresiones tan usuales que uno ve en las películas y en la gente cuando habla, que dice, oh my God, oh my goodness, o oh my gosh, eso también constituye, digamos, una falta de respeto al nombre de Dios. Y que es tan extendida por toda la gente, ¿verdad, pastor? No, muy bien, exactamente. En nuestro deseo de crecer en nuestra vida de santificación, vamos a también evitar estas expresiones. Y voy a confesar algo personal. Ojalá que no pierda muchísimo el respeto de ustedes, pero en el inglés hay esta expresión como, oh my, y el nombre de Dios, pero muchos han para tratar de respetar el nombre de Dios, han puesto otra palabra como oh my goodness, o es decir, como oh my gosh, que es un sustituto para no usar la palabra, el nombre de Dios, pero sí, de todos modos, puede ser una forma de quebrantar este mandamiento. Y de vez en cuando algo malo pasa a mi alrededor, yo caigo en el pecado de usar esta expresión y mi hija de 3 años siempre me dice, papi, no hablamos así, no decimos esto. Entonces soy reprendido por mi hija. Y es bueno, porque sí, esta expresión está intentando usar nada más un sustituto para el nombre de Dios. Y mejor que evitemos cualquier cosa que tiene que ver con el mal uso del nombre de Dios. Muy bien, Rolando, gracias. Gracias, pastor. A usted. Entonces, solo para revisar, tenemos los 3 usos de la ley. Tenemos la ley trabajando como un espejo para mostrarnos nuestro pecado. Tenemos la ley trabajando como un freno que frena muchos pecados grandes y graves. Y la ley también trabajando como guía a los creyentes en cuanto a las muchas buenas obras que podemos hacer para agradecer a Dios. Hablamos esta mañana un poco sobre Romanos y la diferencia entre la salvación por la gracia y por las obras. Y sabemos sin duda que somos salvos por la gracia. No necesitamos poner nuestro granito de algo bueno, de buen comportamiento. Tampoco podemos poner nuestro granito para poder ser salvos. Todo depende de Jesús. Pero en gratitud vamos a responder con buenas obras y la ley nos ayuda a averiguar qué es bueno. Por ejemplo, y qué debemos decir, qué no debemos decir, cómo hablar, qué frases evitar. Muy bien.
vamos, preguntas, dudas en cuanto a la ley y estos tres propósitos. Muy bien. Vamos, Rolando, adelante. Sí. Eh, en cuanto a los tres tipos de leyes que tenemos, la moral, la ceremonial y la civil, tenemos un recurso donde podemos ver como un listado de esos tipos de leyes para poder como que distinguir bien, más que todo la ley moral, que es la que nos toca a nosotros. Buena pregunta. Voy a averiguar. Voy a preguntarles a los otros profesores para ver si tenemos como un guión para eso. Muchas veces el contexto nos ayuda y también pues, si estamos averiguando, tratando de decidir si algo es ley moral, si algo es ley ceremonial, también podemos ir a las epístolas, especialmente Gálatas y Colosenses. Colosenses explica bien cuáles son las partes de la ley del Antiguo Testamento que ya no nos aplican, que son la ley civil y la ley ceremonial. Pero voy a preguntarles a los otros profesores para ver si tenemos algo ya preparado que pueda servir más como un guión en eso. El contexto muchas veces y y también pensando en cuál es un buen resumen de la ley, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces puede haber leyes en el Antiguo Testamento que no tienen mucho que ver con amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Y muchas veces estas leyes van a ser ceremonial o ser ceremonial. Puede ser civil. Pero si es algo que tiene que ver con amor por el prójimo y amor por Dios, lo más probable sea que es ley moral. Pero voy a averiguar, voy a averiguar. Entonces, el primer mandamiento, un poco más, vamos a profundizarnos un poco y luego vamos a cerrar hablando un poco sobre orando a los santos y a la Virgen y un poco sobre las imágenes y el uso de las cruces hoy en día. Entonces, pero antes de tocar estos temas, vamos a profundizarnos un poco en el primer mandamiento. Jesús le dijo, el primero es este, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Sí, Nelly, adelante, adelante. Profe, yo estaba investigando y conseguí un primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y yo también siempre he tenido claro de que el primer mandamiento dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón. Y entonces, y ese mandamiento que aparece ahí que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero, y no, tiene razón, porque al ver en la Biblia, tenemos como el texto original en Éxodo y Deuterónimo, y tenemos Jesús reiterando el sentido del mandamiento en su ministerio, pero ayúdame a entender un poco más su pregunta, por favor. Mi pregunta es, siempre he tenido claro que el primer mandamiento es amaremos a Dios sobre todas las cosas con todo nuestro corazón. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento dice no usarás el nombre de Dios en vano. Cosa que uno dice, te juro por Dios que yo no fui y está diciendo mentira y está utilizando el nombre de Dios en vano. Ese es un ejemplo. Sí. Pero yo conseguí un primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese está anulado o ese no es. Pero sin No, embargo lo anoté porque lo conseguí. Usted me sí. dice. Sí, y a veces las diferencias tienen que ver con la traducción. Entonces, a veces, ya que estamos haciendo una traducción de hebreo a español, y ya que Sí, a veces tenemos como
el mismo mandamiento con el mismo significado siendo reiterado en el Nuevo Testamento, puede haber como unos cambios pequeños, pero sí, este es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos Ajeno delante de mí. delante de mí. Es verdad, porque dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, sobre todas las cosas. Eres un Dios celoso. Sí, Y él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. muy bien. Y usted nos está dando una buena explicación también, que Dios es celoso y Sí, él es no quiere celoso. que tengamos otros dioses. Sí, Nada. sí. Porque él hizo el trabajo solito, él no le pidió ayuda a nadie para la creación. Por lo tanto, él se merece toda la gloria. Y él Amén. es único. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, y damos la palabra a Luis y Verónica. Adelante. Noche, solo quería preguntar, ¿qué Biblia está utilizando usted y qué Biblia debe utilizar? Porque en otras clases de Academia Cristo nos han dicho, hemos utilizado la Reina Valera del 1960. ¿Es esa la que está utilizando usted? Sí, yo normalmente uso Reina Valera contemporánea y a veces uso la Reina Contemporánea 1960. Y muchas veces tenemos, ya que tenemos por costumbre, tenemos muchos vínculos, ¿cierto? Con la Reina Valera 1960. Entonces, a veces cuando hago como una citación muy común, por ejemplo, uno de los mandamientos, voy con con la Reina Valera en 1960. Le pregunto entonces por lo que estaba diciendo la compañera, que yo estaba leyendo la Reina Valera y entonces el primer mandamiento aparece como no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces el que estoy mirando ahora aquí en la pantalla dice el primer, wait, what? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. So, es lo mismo. Sí, sí, exactamente, es lo mismo. Y el sentido es lo mismo, ¿cierto? Es que, y Jesús está ampliando un poquito, y Jesús está ampliando un poquito la explicación y el significado de este mandamiento. Entonces, no vamos a tener dioses ajenos delante de Él, y al hacerlo vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón. Y Jesús estaba también, Jesús nos dio, a veces tenemos toda la ley moral y tenemos los 10 mandamientos que son como un buen resumen de la ley moral, aunque puede ser un poco confuso porque hay ley ceremonial dentro de los 10 mandamientos, pero tenemos como la ley moral, los 10 mandamientos, y Jesús en su ministerio, cuando él estaba hablando con un joven rico, él dijo que podemos resumir la ley en estas dos cosas: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y si vamos a amar a Dios perfectamente y si vamos a amar a nuestro prójimo, vamos a cumplir con lo demás de los mandamientos. Sí, veo aquí Leonarda. Adelante, Leonarda. Y Dios me le bendiga, pastor. Fíjese que yo leyendo la palabra encuentro en Mateo capítulo 22, Sí, íbamos a ir allá, sí. versículo 37, donde Jesús le dice que es el gran mandamiento. Le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, dice el 38. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Sí, dígame. Muy bien, exactamente. Para los que también quieren echar un vistazo a Mateo 22, versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y hay un vínculo entre lo que Dios está haciendo aquí, un vínculo súper fuerte con el primer mandamiento
en el listado de los 10 mandamientos en Éxodo. Entonces Jesús está tomando el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y él está explicándolo diciendo que este es el significado, que vamos a amar al Señor nuestro Dios más que cualquier cosa. Sí, vamos a dar la palabra a Rolando. Gracias, pastor. Solamente que se me quedaba ahí en el tintero que en el video de la lección ha explicado el pastor que cuando una persona viene y nos dice, es que fíjate que Dios me dijo que te dijera, o Dios me habló y todo esto, que también esta puede ser una forma de tomar el nombre de Dios en vano. Exactamente, y esta es una muy buena transición a lo que vamos a hablar ahora. Las formas en que nosotros podemos quebrantar el primer mandamiento y el segundo mandamiento hoy en día. Como mencionó el video, este mandamiento significa que no debemos adorar ídolos de piedra o de madera o de oro. No, sin embargo, nuestros corazones fabrican ídolos también. En cualquier momento que no confiamos, amamos o respetamos perfectamente a Dios, estamos pecando contra el primer mandamiento. Y podemos adorar muchas cosas. Podemos adorar nuestra obediencia. Por lo menos no soy tan malo como él, no soy mala como ella, o no he matado a nadie, o sigo esforzándome. Sí, sigo 2 pasos adelante, 1 paso atrás, pero soy una buena persona. Ahí estamos amando nuestro buen comportamiento y confiando en nuestro buen comportamiento. Podemos confiar o amar familiares, trabajos, casas, una finca, puede ser cualquier cosa que cuando amamos a cualquier cosa más que Dios, estamos pecando contra el primer mandamiento. Pero ¿quién nunca quebrantó el primer mandamiento? ¿Quién nunca quebrantó este mandamiento? Yo diría que Jesús nunca lo quebrantó porque él fue el único que fue santo. Exactamente, Jesús, él fue el único que fue santo y él cumplió con este mandamiento, siempre obedeciendo a Dios Padre. Él cumplió con este mandamiento en nuestro lugar y ahora su perfección es nuestra por medio de la fe. Y también con el segundo mandamiento, como Rolando mencionó, hay muchas formas en que podemos quebrantar este mandamiento. El nombre de Dios es todo lo que Él nos ha revelado acerca de sí mismo en la Biblia y Dios quiere que se use su nombre para buenos propósitos, para invocarlo, para pedirle ayuda, para alabarlo, para orar a Él. Pero tristemente, a menudo usamos el nombre de Dios para maldecir, para jurar, para mentir, para engañar y no lo invocamos, adoramos ni agradecemos como debemos. Pero también recordamos que Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Entonces, Él fue perfecto en este aspecto en nuestro lugar también. Entonces, esta noche estamos iniciando nuestro estudio de los 10 mandamientos y vamos a ver con cada uno cómo Jesús era totalmente perfecto en nuestro lugar, como Él cumplió cada uno de los mandamientos en nuestro lugar. Sí, yo vi la mano de Jerónimo. Adelante, Jerónimo, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches a mis hermanos que estamos aquí en línea. Acordemos que este mandamiento donde Dios nos dice amará a tu prójimo como a ti mismo,
Ve, acordemos lo que era de que los intérpretes de la ley, como eran los fariseos, estaban poniendo a prueba a Jesús y querían decir, porque ellos le dijeron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Por eso es que Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante mandamiento, dice. Porque acordemos que los fariseos siempre querían poner a prueba a Jesús, que querían ver, a ver en qué hallaban a Jesús, ¿ve? En qué pecado lo hallaban, pero Jesús siempre, él sabemos que era el Hijo de Dios porque él sabía todo. Sabemos que Jesús es el principio y el final, ¿ve? Entonces, por eso es que Jesús dejó estos mandamientos. Y acordemos que tenemos los mandamientos, como decía la hermana, donde dice el catecismo, el primer mandamiento dice, no tenga otros dioses aparte de mí. ¿Ve? Pero acordemos que estos son los mandamientos que Dios se le escribió a Moisés en la tabla de piedra. Pero Jesús lo resumió con esto que digo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Ve? Y este es el más importante, pero el segundo dice, es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas gracias por este aporte y por esta participación. Y sí, quiero enfatizar de nuevo un punto que usted está explicando. Si pudiéramos cumplir perfectamente con este mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu fuerza. Y si pudiéramos amar perfectamente a nuestro prójimo, guardaríamos los otros mandamientos. Por ejemplo, si yo amo a Dios perfectamente y no puedo hacerlo, pero si yo podría amar a Dios perfectamente, no usaría su nombre en vano. Yo iría a la iglesia, me congregaría con otros creyentes para estar en la palabra, daría honor a mis padres, no robaría, no cometería adulterio, y es igual con amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo puedo amar a mi prójimo perfectamente, y vamos a recordar que nuestro prójimo incluye nuestros cónyuges, esposa, marido, hijos, padres, los oficiales del gobierno, hasta nuestros enemigos. Si yo puedo amar perfectamente a mi prójimo, no cometería adulterio, no robaría, no mataría. Entonces sí, tenemos un buen resumen de los 10 mandamientos aquí. Gracias, Jerónimo. Y damos la palabra a Nelly. Veo su mano levantada adelante. Sí, perdón, yo tengo aquí también que Martín Lutero resumió diciendo, debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. Él resumió como los 2 mandamientos, el 1 y el 2. ¿Será eso? Sí, sí, muy bien. Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. Eso fue el resumen que él hizo entre el primer mandamiento que decían que no tendrás dioses ajenos delante de mí y el otro que dice amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y él redujo diciendo debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. Eso es así, ¿verdad? El primer mandamiento queda, según Martín Lutero, así. Muy bien, sí, y tenemos en el catequismo que compartí con ustedes una muy buena explicación que aunque fue escrito hace 500 años, todavía tiene sentido y razón y aplica para nosotros hoy en día una explicación práctica para cada uno de los mandamientos. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a usar el tiempo que nos queda para hablar sobre si es correcto o no es correcto, si es necesario, si es innecesario, si sea innecesario orar a la Virgen María o a otros santos. Y luego también vamos a hablar un poco sobre la idea de usar una cruz hoy en día, ya sea en la capilla, en la iglesia, en los hogares. Vamos a iniciar con este tema. ¿Cuáles son algunos pasajes o verdades bíblicas
que muestran que es incorrecto e innecesario orar a la Virgen María o a otros santos. Y antes de ver los versículos bíblicos, es importante recordar que la Virgen María era una mujer bendecida entre las mujeres, para usar las palabras de la Biblia. Una mujer muy importante, con un rol súper importante en el plan de salvación de Dios. La mamá de Jesús. Ella, pues sí, Dios la usó para que su hijo se hiciera carne aquí milagrosamente por el poder del Espíritu Santo. Entonces no estamos aquí para, para criticar a ella. Y reconocemos que ella era muy importante, pero a la vez la Biblia deja en claro que no es correcto ni necesario orar a ella. Y también vamos a incluir a los otros santos, como San Pedro, San Pablo, San Timoteo, los apóstoles, muy importantes, pero no vamos a orar a ellos. ¿Por qué? ¿Y cuál es la base bíblica? Entonces vamos a ver aquí. ¿Puede alguien ayudarnos con la lectura de estos dos versículos? Luis y Verónica, adelante. Si tienen un aporte adelante, y después los versículos, por favor. No, yo íbamos a decir que en Éxodo 20 lo dice también bien claro. No te harás ídolo, en semejanza alguna del que está arriba en el cielo, etcétera. En Deuteronomio 5, lo mismo, no te harás ningún ídolo, semejanza alguna de lo que está arriba. Con ese, leyendo eso nada más, se sobreentiende que no es nada más que a vírgenes, es a cualquier cosa, cualquier imagen, cualquier estatuilla. Y al leerlo, la Biblia es clara. No se deben adorar imágenes, punto. Y si quiere, podemos leer. Sí, hágale. Y de hecho, lo que podemos hacer, y yo creo que la mayoría de nosotros vamos a estar de acuerdo. A veces tenemos amigos y compañeros católicos romanos y ellos son muy invitados y bienvenidos aquí. Y no estamos aquí para burlar de la fe católica romana, pero estamos aquí sí para brindar la verdad bíblica. Y como usted mencionó, la Biblia habla de no tener ídolos, y también la Biblia habla de que solamente Dios merece la adoración y la gloria y la alabanza, y también que tenemos acceso directo a Dios. No necesitamos tratar de acercarnos a Dios por otros mediadores, porque tenemos este gran privilegio y bendición de acercarnos directamente a Dios por medio de Cristo nuestro mediador. Entonces, ya que creo la mayoría de nosotros vamos a estar de acuerdo aquí, lo que vamos a hacer es ver estos versículos para que ustedes tengan estos versículos para las conversaciones que van a tener con sus amigos, con sus familiares al respecto. Entonces, sí, a Luis y Verónica, ¿puede leer, por favor, Isaías 42:8 y Mateo 4:10? Sí, en Isaías 42:8, yo soy el Señor, este es mi nombre, y no daré a otros mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muchas gracias. Entonces, el creador de los cielos y de la tierra, y nuestro redentor, y nuestro santificador, el Dios Trino, Él merece toda alabanza. Y Jesús mismo dijo que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tenemos dos versículos más, Salmo 50:15, y veo que también en el chat tenemos otros versículos. Muchas gracias por haberlos compartido. Y Primera de Timoteo 2:5. ¿Pudiera alguien ayudarnos con la lectura, por favor, de estos dos versículos?
Salmo. Amén. Ah, sí, Leonardo, adelante. Sí, el Salmo 50:15, por favor. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Muy bien. Y la primera Timoteo Timoteo 2:5. 2:5. Amén. Salmo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Muy bien. Y estos dos versículos nos hablan de este privilegio que tenemos. No es interesante para mí pensar en cómo las cosas son diferentes entre el mundo y nuestro Dios. Yo nunca, yo creo que nunca podría pedir una cita con el presidente de los Estados Unidos, tampoco de Ecuador. Ellos son demasiado importantes, con una agenda bien programada, y yo soy nada más una persona común y corriente. Y si yo quiero tratar de comunicar un mensaje al presidente, lo que necesito hacer es escribir una carta. Posiblemente, definitivamente no el presidente va a leer la carta. O lo que necesito hacer es escribir una carta a alguien en la asamblea, en el Congreso. Y posiblemente uno de los asistentes de los representantes en la asamblea va a leer la carta. Y lo más probable sea que no. Entonces es difícil para nosotros tener acceso a las personas famosas y poderosas y importantes, incluso en la empresa, ¿cierto? Puede haber, me acuerdo trabajando antes de ir al seminario en otras organizaciones y empresas, y casi nunca hablaba con los jefes de toda la empresa. Hay un gerente o algo, una secretaria. Es diferente con Dios. Dios da a cada uno de nosotros el privilegio de hablar directamente con Él y de recibir ayuda directamente de Él y de tener comunión con Él en la palabra de Dios. Podemos invocarle en cualquier momento y Él promete librarnos. Y ahí tenemos la razón en 1 Timoteo capítulo 2:5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo, Jesucristo, hombre. Entonces podemos acercarnos directamente a Él por medio de Cristo. Y tenemos un versículo más de Efesios capítulo 2, versículo 18. Por medio de Él, unos y otros, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Muy bien, vamos a cerrar ahora hablando un poco sobre el uso de las cruces. Puede ser que usted no está muy cómodo con el uso de cruces, ya sea en la iglesia, ya sea en el hogar. Puede ser que usted dice que, ok, para mí no hay problema, pero usted tiene un amigo que dice que, no, Éxodo capítulo 20, versículo 4, nos dice que no podamos tener cruces porque son ídolos. Y la pregunta para nosotros es ¿cómo vamos a responder? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Entonces, voy a compartir un poco de información y luego quiero escucharlos. Hay una prohibición contra imágenes en Éxodo capítulo 20, versículos 4-6. Y vamos a escuchar esta prohibición. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo y abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Algunas iglesias llaman este el segundo mandamiento. Otras la categorizan bajo el primer mandamiento, como hablamos de las diferentes formas para dividir los mandamientos. Y puesto que la Biblia no nos da una enumeración precisa de los mandamientos, esa diferencia no es muy importante. Pero vamos a volver a este tema de las imágenes aquí y lo que tenemos en el texto de Éxodo capítulo 20. Lo que sí es importante es cómo interpretarlo. Algunas iglesias entienden el versículo 4 de Éxodo 20 como una prohibición de cualquier imagen o semejanza de algo creado. Y la dificultad con esta interpretación es que si fuera así, Dios mismo rompió este mandamiento, porque Él ordenó que Moisés hiciera una serpiente de bronce. Y Dios mismo diseñó el tabernáculo con imágenes de querubines y las vestiduras de los sacerdotes con granadas. Y el templo también tenía imágenes de bueyes. También tenemos en Josué la situación en que Josué mandó a la gente a elegir 12 piedras para hacer como un recordatorio de lo que Dios había hecho. Entonces, la otra interpretación toma en cuenta el contexto. Entonces, tenemos como dos interpretaciones. Una interpretación que dice que no podemos tener ninguna imagen, ni siquiera un dibujo de Jesús como el buen pastor, con una oveja sobre sus hombros, podemos tener una cruz. O hay otra forma para entender esta parte de la palabra de Dios. Vamos a ver el contexto. Después de prohibir imágenes, Dios dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Es decir, Dios no estaba prohibiendo cualquier tipo de imagen, solo el hacer de imágenes para honrarlas y adorarlas. De hecho, cuando este mandamiento se repite en Levítico y en Deuterónimo, siempre va incluido una prohibición contra tal idolatría. Entonces, siempre cuando escuchamos acerca de la prohibición para hacer ídolos, también va junto con esta prohibición, una prohibición contra la adoración de estos ídolos. Entonces, podemos entender bien esta parte de la palabra de Dios, sabiendo que sí, cualquier imagen de un Dios falso, cualquier ídolo que vamos a adorar es prohibido, es malo. Pero podemos aferrarnos a lo que Dios dice aquí y utilizar una cruz hoy en día. Si no la vamos a adorar, si no la vamos a tratar como algo mágico, si no vamos a confiar en esta cruz para protección en nuestra casa, si no vamos a hacer estas cosas, y si simplemente es arte, si simplemente es algo que nos hace recordar el sacrificio de Jesús, puede ser algo bien utilizado. Las cruces pueden ser como buenos recordatorios de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pueden ser útiles en la instrucción tanto de niños como adultos. Sabemos que muchas veces hablamos de cómo los niños
pueden aprender muy bien con dibujos y con objetos y imágenes, pero es igual con los adultos también. Puede ser una forma para comunicar a la comunidad que este es un templo, esta es una iglesia, pero entiendo también que necesitamos tener cuidado, porque si alguien va a confiar en la cruz, ahí tenemos un problema, porque no debemos tratar a ningún objeto como algo mágico que tiene un poder especial. Entonces, ¿cuáles son sus dudas, sus preguntas? Y tal vez podemos volver a esta pregunta. Si su amigo usa Éxodo 24 para decir que no debemos tener cruces en nuestras casas e iglesias, ¿cómo respondería a él? Bueno, pastor, yo diría, ¿verdad?, de que se le puede decir, ¿no?, o explicar que la cruz como un dibujo, como algo que de recordatorio, como usted dijo, sí, pues la puede tener, pero ya adorarla o andarla así, ¿verdad? Que me disculpen si hay ahí católicos, ¿verdad? ¿Están? Que andarla así en el pescuezo, pues allí en el cuello colgada, o andarla de pulsera y decir que ella nos cubre, allí sí, sería malo, pero si solo la tuvieran en la casa, pues yo pienso que por un recordatorio, pues no fuera tan mal. Muchas gracias, Leonarda. Sí, es un recordatorio, nada más arte, algo que podemos usar para iniciar una práctica espiritual con los vecinos que están nuestros invitados para comer. Puede tener sentido, puede ser, y yo tengo una cruz ahí por la puerta, por la entrada de mi casa. Pero si las imágenes son nuestros ídolos, entonces estamos quebrantando el mandamiento. Gabino Sánchez, adelante. Buenas noches, pastor. Bendiciones. ¿Es malo tener una cruz? Yo Yo digo que no, yo digo que no. yo digo que cargar una cruz no es un amuleto de buena suerte. No es una joya para presumirse. Es un compromiso entre usted y Dios que lleva cargando. Acordarse que Dios existe. ¿Sí? Sí, y un recordatorio que Dios existe, o puede ser, voy a recordar el sacrificio de Cristo, voy a salir y voy a ver esta cruz, y al salir voy a recordar que Cristo me ama. Sí, y entonces estos son buenos usos de una cruz. Pero nos toca hacer la pregunta ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué tengo una cruz? Y como mencioné, ya tengo una cruz, de hecho varias en mi casa. Y la pregunta es ¿por qué? Si es algo, para mí es algo mágico y, si tengo una cruz en cada habitación, cada cuarto de mi casa, esto significa que cada cuarto es protegido. Ahora estoy yendo más allá de lo que dice la Biblia. Pero si es un recordatorio yo soy cristiano y esta cruz me hace pensar en lo que Cristo hizo por mí, puede ser bueno. Sí, vamos a dar la palabra a Rolando y después a Luis y Verónica. Sí, sí, pastor, y qué de los grandes artistas muy populares que muchas veces dentro de sus atuendos incluyen cruces, ya sea como collares o como aretes o en algún otro lado. Uno tiende como a sentirse como ofendido, y dice, como está usando una cruz y ni siquiera tiene fe en Cristo por lo que veo que hace.
Entonces, ¿cómo podemos pensar a ese respecto, pastor? Sí, es bueno pensar en cómo podemos ofender, ¿cierto? Y yo tengo algunos amigos que les gusta tener una cruz con el cuerpo de Cristo, porque para ellos les hace pensar en el sacrificio de Cristo. Y yo tengo otros amigos que han tenido muy malas experiencias en la Iglesia Católica Romana y a ellos no son muy cómodos con esta cruz. Entonces, sí es necesario tomar en cuenta ah, lo que pudiera ofender sin caer en uno de los extremos, ¿cierto? Porque puede haber un extremo en que estamos confiando en ídolos y adorando a imágenes, y eso no es bíblico ni correcto. Y hay el otro extremo en que vamos a ir más allá de lo que dice la Biblia y decir que no, una cruz siempre es mala. Y si vamos a decir que una cruz siempre es mala, ¿qué hacemos con las otras situaciones en la Biblia donde había el uso de objetos, como la serpiente de bronce, las 12 piedras en Josué, los otros artículos en el tabernáculo y en el templo? Y entonces sí, queremos estar conscientes de estos dos extremos. No sé si contesté su pregunta, Rolando. Quizás alguna referencia a estos grandes artistas que salen en la televisión haciendo sus conciertos y que parte de sus atuendos usan cruces. Como los artistas cristianos. No, los no cristianos, Pero como alguien que por su estilo de vida no parece ser cristiano, pero que lleva como una cruz. Sí, eso. Sí, no sé qué decir. Entonces, sí, un comentario más o menos relacionado. Hablamos esta mañana de que puede ser bueno tener una cruz para comunicar a otros que somos cristianos, pero debe ser más evidencia de nuestra fe. Por ejemplo, entonces no debemos contar solamente con una cruz para que seamos identificados como cristianos. Ok, Mateo tiene una cruz en su casa, es cristiano. Espero que mis vecinos sepan que yo soy un cristiano por la manera en que vivo. No llego a la casa borracho, no estoy gritando a mi esposa en la noche, no. Entonces, ojalá que estoy mostrando amor a otros. Entonces, en cuanto a los artistas y su uso de las cruces, sí, no sé qué decir. Pero para nosotros, sí, una cruz puede ser una buena forma para comunicar que somos cristianos, pero también nuestras buenas obras, el fruto de la fe, las cosas que hacemos en gratitud, deben ser y pueden ser una evidencia aún más eficaz, un testimonio aún más eficaz de nuestra fe. Y tenemos tiempo por un comentario más. Damos la palabra a Luis y Verónica. Iba a bajar la mano ahora mismo, solamente iba a decir que a veces utilizamos cruces, bueno, simplemente porque somos cristianos, no porque las adoremos, una forma de identificarse como cristiano. Muchas gracias. Y hablamos esta mañana un poco sobre, por ejemplo, en el país de India, donde no hay muchos creyentes en Jesús y hay otras religiones. Puede ser una forma para decirles a otros, yo soy un creyente en Jesús y si usted tiene preguntas, dudas, puede preguntarme. Entonces puede ser buenos usos. Si usted tiene, entiendo que a veces puede ser un tema difícil. Entonces, si ustedes tienen más preguntas, estoy a la orden y muy dispuesto. Pero ya pasamos por la hora y quiero respetar sus agendas, sus horarios. Entonces, quiero cerrar aquí plantando otra vez el por qué.
al recordar que dice la Biblia, tomar en cuenta el contexto también de los versículos bíblicos y ver lo que son los otros ejemplos de objetos y su significado en la vida de los creyentes. Y también siempre queremos estar preguntándonos por qué. ¿Por qué tengo esta cruz? ¿Por qué esta cruz va a bendecir mi hogar? ¿O nada más es un buen recordatorio para mí, para mis hijos, para mi familia? Entonces, hacer la pregunta ¿por qué? Voy a compartir la grabación en unos momentitos aquí cuando la grabación esté lista. Y después voy a compartir la tarea para nuestra clase. El jueves vamos a seguir profundizándonos en los 10 mandamientos. Muchas gracias por toda la participación esta noche. Vamos a cerrar con una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día y por esta oportunidad que hayamos tenido para estar en tu palabra y ver tus mandamientos, tu voluntad para nuestras vidas. Confesamos que no siempre hemos cumplido con tus mandamientos, pero también confesamos nuestra fe en Jesús, quien obedeció tu ley perfectamente en nuestro lugar. Y te damos gracias que Él es nuestro Salvador. Y en su nombre pedimos tu paz y tu protección esta noche. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones a todos. Sí, y hacerse, veo un comentario en el chat, hacerse la señal de la cruz. Vamos a tocar este tema en la próxima, porque es muy buena pregunta. Muchas gracias a todos y que todos descansen muy bien en Cristo Jesús. Dios te bendiga, pastor. Muchas gracias, pastor. Pase buenas noches. Amén, Buenas noches a gracias. todos. Buenas noches, Dios Igualmente. los bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Que descansen. Pero no recuerdo. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Igualmente, muchas bendiciones. Chao, chao.